Mi nombre es Elena Parra. Tengo el rango de capitana en el mando de apoyo logístico del Ejército del Aire en el Mediterráneo. He dirigido extracciones de emergencia bajo fuego real. He coordinado rutas de lanzamiento aéreo en condiciones de apagón total. Y me he calificado como tiradora de élite durante 3 años consecutivos. La gente me ha descrito de muchas maneras. Fiable, demasiado serena, intimidante. Pero nadie se había referido nunca a mí como una novia hasta ese día en particular. Era mi boda. En la base naval de Rota, una pequeña ceremonia privada bajo un dosel de guirnaldas de luces y una suave brisa. Mi marido, Ramón Castillo, llevaba su uniforme de gala completo de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Parecía una estatua esculpida enteramente a base de convicción. Nuestra lista de invitados era reducida. Un puñado de compañeros de escuadrón, oficiales en común, mis padres, mi hermana Valeria y un hermano con el que no había hablado en 2 años, Guillermo. Acabábamos de terminar de intercambiar los votos. El champán apenas había tocado el borde de nuestras copas cuando lo vi posado en la mesa de la esquina. Una caja de regalo de tamaño mediano envuelta en papel blanco texturizado. Sin etiqueta, sin lazo, solo 3 palabras impresas en una pequeña fuente con remates: Parae, amor. No estaba en la mesa de los regalos. No había estado ahí durante la ceremonia. No estaba ahí cuando pasé por ese mismo punto exacto hacía menos de 10 minutos. Alargué la mano hacia ella sin pensar. Por instinto, o quizás por costumbre. Ramón me agarró la muñeca en el aire. No la toques. Me volví hacia él, sorprendida por la tensión de su voz. ¿Por qué no? No respondió de inmediato. En su lugar, escaneó el perímetro como si alguien acabara de activar una alarma silenciosa. Entonces bajó el tono de voz. Frío, preciso, como acero deslizándose sobre terciopelo. Has traído una amenaza a mi casa. Se me cortó la respiración. Le miré y luego seguí su mirada. Ya no estaba mirando la caja. Estaba mirando fijamente a Valeria, mi hermana menor, que estaba de pie cerca de la barra improvisada, haciendo girar su copa de vino con una leve sonrisa burlona en los labios. Esa sonrisa burlona se desvaneció cuando 4 de los compañeros de operaciones especiales de Ramón, hombres con los que apenas había intercambiado unas palabras, se pusieron en pie al unísono perfecto. No dijeron nada. No hizo falta. La temperatura pareció bajar 10 grados. El murmullo se desvaneció como si alguien hubiera bajado el volumen de toda la sala. Los ojos de Valeria se desviaron hacia la caja y luego volvieron a Ramón. Y por primera vez en años, lo vi. Miedo, real, sin pulir, involuntario. No del tipo que finges para llamar la atención. Del tipo que te dice que se suponía que nadie debía darse cuenta todavía. Miré a Ramón de nuevo. Sus ojos no se habían movido. ¿Quién ha enviado eso?, susurré. Creo que ya lo sabes, respondió. Y así era. Y lo inquietante era que ni siquiera estaba sorprendida. Ramón asintió levemente y uno de sus compañeros, Esteban creo, dio un paso al frente. Iba vestido de etiqueta como el resto del equipo, pero sus movimientos no tenían nada de ceremoniosos. Examinó la caja, le pasó un detector manual alrededor, luego la levantó con cuidado usando ambas manos y la llevó hacia la oficina de administración de alta seguridad contigua a la capilla. Sin dramas, sin anuncios, solo puro protocolo. La recepción se detuvo por un instante. Unos pocos invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie hizo preguntas. No delante de tantas medallas. Volví la mirada hacia Valeria. Había desaparecido. Debía de haberse escabullido mientras toda la atención estaba puesta en la caja. Se me revolvió el estómago. Ramón volvió a mi lado y no dijo nada. No le hacía falta. Su mano buscó la mía y la sujetó, no con calidez, sino con precisión, de la forma en que se amarra a alguien al suelo. Elena, dijo, lo bastante bajo como para que solo yo pudiera oírle.
¿Recuerdas hace 4 meses cuando Valeria llamó tarde por la noche? La pusiste en altavoz. Asentí despacio. Estaba llorando. Dijo que estaba metida en un problema financiero. Quería que le guardaras ciertos documentos durante un par de semanas. Tú te negaste. Ella te rogó. Y aún así le dijiste que no. Lo había hecho. Pero no me había parecido una victoria. Solo otro límite que esperaba que no volviera a poner a prueba. Ramón exhaló por la nariz. Creo que esa caja es su plan B. Un escalofrío me recorrió la espalda. El plan B. La alternativa por si yo no había querido colaborar. Enviarlo directamente a la boda cuando yo estuviera distraída, vulnerable, rodeada de gente incapaz de procesar o reaccionar sin montar una escena. Era algo táctico. Y no era el estilo de Guillermo. Era el de ella. El drama calculado, el momento exacto, los ojos expectantes. Quería que llegara cuando yo no pudiera negarme. O peor aún, cuando negarme significaría arruinar mi propio momento. Me hice a un lado, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Valeria. ¿A dónde has ido? Sin respuesta. Me desplacé por sus mensajes anteriores. Una docena de los meses anteriores. Inofensivos en apariencia. Inofensivos a menos que comprendieras el subtexto. Las disculpas pasivo-agresivas, las peticiones a medias, la cuidadosa forma en que envolvía la culpa con cariño. Solo quiero formar parte de tu nueva vida. ¿Puedo mandarte un detallito pronto? Solo confía en mí. Tú siempre has sido la fuerte. Esa frase otra vez. Me volví hacia Ramón. Está intentando que parezca que yo estoy involucrada. Él asintió. Por eso te impedí que la tocaras. ¿Pero por qué hoy? Me estudió durante un largo instante. Porque creían que hoy bajarías la guardia. Hoy eres una novia, no una oficial. Sentí que las comisuras de mis labios se tensaban. No era una sonrisa, ni rabia, sino algo más frío. Ya veremos, dije. Me giré hacia la sala de administración donde la caja estaba ahora bajo vigilancia armada. De una forma u otra, iba a averiguar qué había intentado colar Valeria en mi vida. Disfrazado de regalo de bodas. Y por primera vez en todo el día, ya no estaba pensando en los votos. Estaba pensando en la guerra. Lo que pasa con la familia es que sabe exactamente dónde es más fina tu armadura. Ramón me preguntó una vez si yo consideraba que mi hermano era peligroso. Le dije que no. Guillermo no era violento, ni era impredecible de las formas en las que el ejército nos entrenaba para anticipar. Pero ese era exactamente el problema. Era demasiado predecible. Predeciblemente egoísta, predeciblemente manipulador, predeciblemente persuasivo siempre que necesitaba algo. Sirvió durante 5 años. En el cuerpo de intendencia del ejército, siendo dado de baja tras una discreta investigación por material desaparecido en la base y manifiestos de entrega falsificados. El expediente oficial dice baja deshonrosa por mala conducta administrativa. La historia extraoficial, le pillaron desviando equipo de grado militar a compradores clandestinos. Nunca fue a la cárcel. Ni siquiera llegó a pedir disculpas. Guillermo afirmó que le habían tendido una trampa. Dijo que a su oficial al mando no le caía bien. Dijo que el sistema estaba amañado en contra de la gente que intentaba salir adelante. Siempre tenía una explicación. Recuerdo una llamada unos meses después de su expulsión. Yo estaba destinada en la base aérea de Morón a mitad de rotación, sepultada bajo el inventario de fin de trimestre. Dijo que necesitaba mi ayuda. Solo una cuenta de PayPal a tu nombre, me dijo. Temporal. No puedo usar la mía mientras congelan mis fondos para revisarlos. Ya sabes lo lento que es el sistema. Yo dudé, pero él estaba preparado para ello. Siempre lo estaba. Me dijo que nunca me pediría nada más. Dijo que yo era la única en la familia a la que le quedaba verdadero prestigio.
Dijo que yo era estable. Esa palabra otra vez, estable. En mi familia, siempre tenía el mismo significado, útil. No dije que sí, al menos no en voz alta. Pero tampoco dije que no lo suficientemente rápido. Una semana más tarde, descubrí que había creado la cuenta de todos modos, usando mi nombre, mi correo electrónico y una antigua dirección de cuando yo vivía fuera de la base en Murcia. Me envió un mensaje. No te preocupes, hermanita. Nada turbio. Solo uso tu nombre para mantener las cosas dentro de la legalidad. Aquella contradicción me atormentó durante meses. Si no era nada turbio, ¿por qué no podía usar el suyo? Podría haberle denunciado, podría haber cerrado la cuenta, pero no lo hice. Me dije a mí misma que se le pasaría, que la borraría una vez que hubiera terminado. En su lugar, lo enterré. Nunca se lo conté a Ramón. No hasta ahora. Estábamos en el coche, saliendo de la base después de que la boda fuera interrumpida. La puesta de sol sobre la bahía parecía cobre derramado. Ramón rompió el silencio primero. ¿Tu hermano te ha tomado prestado el nombre alguna vez? No respondí de inmediato. El silencio fue mi respuesta. Él suspiró. Una mano en el volante, la otra golpeando su anillo de bodas contra la columna de dirección. Aquello no fue temporal, dijo. Fue un modelo a seguir. Me giré hacia él. Lo volvió a usar. Nunca dejó de hacerlo. ¿Crees que la gente como Guillermo lo deja cuando la primera prueba tiene éxito? Sentí el peso de algo que había intentado olvidar derrumbándose sobre sí mismo. La verdad que había enterrado había echado raíces. Ramón aparcó el coche fuera de nuestra casa. No apagó el motor. Esta vez no necesitó tu permiso, dijo. Solo tu patrón de conducta. Eso se quedó grabado en mi mente. Mi patrón de conducta. Porque Guillermo no solo se aprovechaba de mi confianza. Memorizó cómo perdonaba yo. Cómo me paralizaba cuando se utilizaba la culpa como arma. Como nunca quería montar una escena, especialmente frente a personas a las que tendría que saludar militarmente al día siguiente. Sabía que yo no abriría esa caja delante de los invitados. Sabía que no presentaría cargos sin pruebas. Contaba con mi contención. Salí del coche y caminé directamente hacia el archivador que había en la esquina de nuestro estudio. Tercer cajón, documentos antiguos, expedientes sellados, declaraciones de la renta escaneadas. Ahí estaba, un hilo de correos electrónicos de hacía 2 años. Me había pedido una copia de mi certificado de retenciones solo para ayudar a comparar deducciones. Yo se la había enviado. Sin marca de agua, sin encriptación, solo un PDF. Y esa fue la primera ficha de dominó. La imprimí de nuevo y la dejé en la encimera, al lado de nuestra cafetera. Ramón se unió a mí, la cogió y echó un vistazo al asunto del mensaje. No es descuidado, dije en voz baja. Es calculador. Juega a largo plazo. Un nombre, un favor, un archivo prestado a la vez. Ramón asintió. Juega en ligas menores hasta que se hace lo bastante grande como para desaparecer. Nos quedamos allí en silencio. 2 veteranos codo con codo, no en un campo de batalla, sino en nuestra propia cocina, rastreando las migas de pan de la traición. Y por primera vez en años, sentí algo más pesado que la vergüenza. Me sentí preparada. Esa noche no dormí. No por la adrenalina o el miedo, sino porque mi mente no dejaba de darle vueltas a las posibilidades. A las 6 de la mañana siguiente, entré en la oficina de la Policía Naval en la base. El agente a cargo, el agente especial Navarro, ya había recibido la caja por parte del equipo de administración. Era tranquilo, metódico y cortés, pero su mirada nunca se volvía cálida. Me hizo sentar en una pequeña habitación con una mesa de metal y una única carpeta de cartulina. La deslizó hacia mí. Hemos escaneado el USB, dijo. Tal vez quiera echarle un vistazo. Abrí la carpeta. Lo que vi hizo que se me agarrotaran los dedos.
3 facturas falsificadas con mi nombre impreso en la parte superior. Una imagen escaneada de mi firma, casi perfecta, pero la curva de presión era incorrecta. Y luego un contrato fechado 2 semanas antes entre Elena Parra Inversiones y un proveedor de importación y exportación con sede en Valencia. ¿Qué diablos es esto?, pregunté. Eso es lo que esperamos que nos ayude a determinar, respondió. Mis ojos volvieron a recorrer las páginas. Mi nombre en negrita, mi número de identificación militar parcialmente censurado. Incluso el código de mi destino actual. Ramón estaba de pie detrás de mí, en silencio hasta ese momento. Te han estado utilizando como una cámara acorazada, dijo. Silenciosa, sellada y fácil de culpar. Le miré. ¿Cómo han conseguido esta información? Tú se la diste, dijo Ramón. Pieza a pieza. A lo largo de los años, han ido acumulando tu credibilidad. Me golpeó como un puñetazo que ves venir un segundo demasiado tarde. Aquella declaración de la renta de hacía 2 años, el correo electrónico con mi título militar en el pie de página, la copia de mi contrato de alquiler que le había enviado a Valeria cuando estaba estableciendo su residencia para una solicitud de empleo. Cada favor había sido un cincel, esculpiendo la forma de una persona en la que nunca había accedido a convertirme. Me volví hacia Navarro. ¿Podemos rastrear las direcciones IP que accedieron a este archivo? Asintió. Ya está en marcha, pero la cosa empeora. Abrió su portátil y giró la pantalla hacia mí. Un libro de contabilidad de pagos, una transferencia bancaria. 10.000 euros canalizados a través de una cuenta corriente a nombre de Elena Parra Inversiones, enviados desde una empresa fantasma llamada Logística Horizonte. Los fondos se habían utilizado para comprar un cargamento de obras de arte en cerámica. La descripción exacta utilizada en la caja entregada en mi boda. Esto no es solo falsificación, dijo Navarro. Es fraude comercial. Te utilizaron como tapadera para una operación de blanqueo. Esa caja no era un regalo. Era una confirmación de entrega. No hablé durante 1 minuto entero. Ahora todo cobraba sentido. El momento elegido, la sonrisa burlona en el rostro de Valeria, la fuerza silenciosa en el agarre de Ramón cuando me impidió tocar la caja. ¿Por qué en la boda?, pregunté finalmente. Ramón respondió por él. Porque sabían que hoy bajarías la guardia. No me estaba acusando. Estaba constatando un hecho. Y tenía razón. No eligieron un día al azar. Eligieron el único día en que yo no cuestionaría una sorpresa. El único día en que la gente esperaba que yo sonriera, asintiera y diera las gracias. Utilizaron mi confianza como una mecha. El agente Navarro volvió a hablar. Ya hemos marcado la cuenta. Congelaremos los fondos al final del día. Pero debe estar preparada, teniente. Existe la posibilidad de que alguien de su familia haya construido esto a lo largo del tiempo. No de manera impulsiva, ni accidental. Esa parte ya la había entendido. Ramón se inclinó hacia adelante. Este es el punto en el que la mayoría de la gente empieza a perder los papeles, dijo en voz baja. Pero necesito que tú hagas lo contrario. Levanté la vista hacia él. No estoy perdiendo los papeles, dije. Me estoy recalibrando. Porque no solo estaba enfadada. Estaba despierta. Cada señal de alarma que había descartado se había convertido en papeleo. Cada límite postergado se había transformado en un arma. Cada silencio había sido un sí que nunca tuve la intención de dar. No solo robaron mi nombre. Lo utilizaron para construir una versión de mí a la que poder culpar, desacreditar y desechar. Todo esto mientras yo estaba de pie con un vestido blanco, prometiendo amor eterno al único hombre que realmente lo había visto venir. Doblé el contrato falsificado y se lo devolví a Navarro. ¿Cuál es el siguiente paso? Parecía impresionado. El siguiente paso es que presente una declaración oficial, denuncie fraude de identidad y nosotros abriremos una investigación federal. Ramón apoyó una mano en mi hombro.
¿Estás lista para eso? Asentí. No estaba lista para la caja, pero estoy lista para lo que viene a continuación. Porque esta vez, no iba a ser la cámara acorazada. Iba a ser la brecha. He sido entrenada para seguir rastros logísticos, cadenas de suministro, movimiento de personal. Sé cómo rastrear cargamentos de combustible a través de los océanos y reconstruir los puntos de fallo en la logística de una misión, pero nunca imaginé que estaría rastreando firmas creadas para parecerse a la mía. Aquella mañana, me encontraba en la sala de revisión de pruebas de la Policía Naval con un montón de documentos que había recopilado durante la noche. Formularios bancarios, contratos de alquiler, solicitudes militares, cualquier cosa que contuviera mi firma auténtica. Los dejé sobre la mesa delante del agente especial Navarro. Quiero que lo tenga todo, dije. Compárelo todo. No tengo nada que ocultar. Miró de reojo a Ramón, que estaba de pie detrás de mí como un muro de piedra. Luego asintió, acercó los documentos y empezó a revisarlos. Ya hemos pasado la firma falsificada por mejora digital, dijo Navarro. Es precisa. Pero no hay variación de presión. Fue extraída, no escrita. Entendí lo que eso significaba. Había sido escaneada y colocada digitalmente. Eso significaba que el punto de origen era electrónico, y yo tenía una amplia huella digital. Se me encogió el corazón al recordar algo. Alargué la mano hacia el teléfono y abrí la carpeta archivada de correos electrónicos antiguos. Hacía 6 meses, a finales de febrero, un correo electrónico de Valeria, breve y aparentemente inocente. Hola hermanita, solo escribo para ver cómo estás. Espero que te vaya bien. Pronto te enviaré unas cositas. Nada serio. No te preocupes por eso. Besos y abrazos. En aquel momento, no había respondido. Estaba en medio de un traslado. Acabábamos de terminar una rotación en el Líbano. Apenas me percaté del mensaje. Pero ahora lo reconocía por lo que era. Un preludio, una señal, no de afecto, sino de intención. Había estado colocando balizas, construyéndose una coartada envuelta en sentimentalismo. Le enseñé el mensaje a Navarro. Lo leyó y luego volvió a mirarme. ¿Alguna vez le dio seguimiento a esto? No. Entonces este podría ser uno de los primeros indicadores que tenemos. Lo imprimió, lo etiquetó y lo guardó en la funda de pruebas. Ramón se mantuvo en silencio hasta ese momento. No es descuidada, dijo. Simplemente dio por hecho que no indagaríamos tan a fondo. No se equivocaba. Valeria siempre se había ocultado tras su encanto y el caos justo para hacer pasar la manipulación por confusión. Pero esto no era confusión. Esto era pura arquitectura. Una operación de fraude deliberada. Navarro siguió trabajando con las firmas auténticas que yo había proporcionado. Rodeó 2 con un círculo y luego giró la pantalla de su portátil hacia mí. Tenía los documentos falsificados mostrados lado a lado con mis archivos verificados. ¿Ve eso?, preguntó. Las falsificadas no tienen microescalonamiento. Sus firmas reales tienen ritmo, ligeros temblores, puntos de presión. Estas no. Están limpias porque fueron copiadas. Levantó la vista. Teniente Parra, usted no es una sospechosa. Usted es una fuente. Esa palabra me impactó más de lo que esperaba. No una sospechosa, una fuente. En otras palabras, me había convertido en testigo de cómo mi propia identidad era utilizada como cortina de humo. Y tenía sentido. Mi acceso, mi acreditación de seguridad, mi reputación militar. Todo eso me convertía en la tapadera ideal. No porque yo fuera corruptible, sino porque era fiable. Porque nadie cuestionaría un expediente de los Parra. Porque yo actuaba según las normas. Y la gente que actúa según las normas rara vez se da cuenta cuando el manual ha sido reescrito a su alrededor. Navarro empezó a redactar la primera denuncia oficial para la Unidad de Ciberdelincuencia Financiera.
Mientras tanto, encendí mi propio portátil y empecé a construir una línea temporal. Cada mensaje, cada llamada, cada petición inusual por parte de Valeria o de Guillermo. Cada momento que había descartado porque no había querido creer lo peor. Era extraño ver tu propio nombre vinculado a algo criminal. Saber que no eras tú, pero se te parecía. Daba la sensación de estar siendo incriminada por tu propio reflejo. Añadí el correo electrónico de Valeria a la línea temporal. Lo etiqueté, intento de manipulación emocional. 2 de febrero. Eso es lo que había sido. Eso es lo que había sido siempre. Una lenta acumulación de culpa y falsa intimidad hasta estar demasiado anestesiada como para protestar. Ramón sacó una hoja impresa que había preparado la noche anterior. Era un mapa, no de geografía, sino de relaciones. Nombres, flechas, fechas, líneas rojas conectando momentos y dinero. Señaló un nombre rodeado con un círculo cerca de la parte inferior. Logística Horizonte. Esa es la que tenemos que investigar a fondo, dijo. Si están canalizando envíos a través de esa marca, hay un rastro de papel. Asentí y respiré lentamente. La investigadora que había en mí, la oficial capaz de aplicar ingeniería inversa a los movimientos del enemigo a partir de un manifiesto de combustible, estaba de vuelta. Solo que esta vez, el campo de batalla no estaba en el extranjero. Era la familia. Y era personal. No estábamos simplemente demostrando mi inocencia. Estábamos rastreando una red criminal que había estado operando a mis espaldas. Y yo ya había terminado de ser su punto ciego. Cuanto más profundizábamos, más claro se volvía el panorama. Esto no fue un incidente aislado. La caja de la boda no fue la primera. Ni siquiera fue la más descarada. Simplemente fue la primera que fracasó. A los 3 días de investigación, el equipo cibernético de la Policía Naval rastreó registros digitales de envíos vinculados a Elena Parra Inversiones. La mayor parte de los pagos y de la documentación se había canalizado a través de un almacén cerca del puerto de Algeciras. Nada elaborado, solo una de esas instalaciones industriales de almacenamiento y reexpedición con 30 unidades idénticas y un recepcionista nocturno mal pagado que no hacía preguntas. Según su libro de registro, en los 6 meses anteriores se habían procesado 3 envíos previos a mi nombre. Uno a Zaragoza, uno a Málaga y otro enviado internacionalmente a Shanghái bajo la etiqueta de muestras de exhibición de cerámica. Ramón y yo no esperamos autorización. Fuimos hasta allí en coche esa misma tarde. Las instalaciones se parecían a cualquier otro centro logístico que hubiera inspeccionado a lo largo de los años. Perímetro de alambrada, unidades de acero corrugado, una oficina delantera con persianas polvorientas y olor a burritos recalentados. Entré mientras Ramón se quedaba en el coche, coordinándose a distancia con Navarro. La mujer detrás del mostrador levantó la vista. ¿Es usted la de Parra Inversiones? No respondí directamente. Vengo por la unidad 24B. Me gustaría revisar los registros de los manifiestos de salida de los últimos 90 días. Se encogió de hombros y me entregó un registro impreso. Poca resistencia. No le pagaban lo suficiente como para importarle quién preguntaba qué. Revisé página tras página hasta que lo encontré. Fecha, 3 de marzo. Remitente, Elena Parra Inversiones. Destino, Logística Horizonte Consolidada Zaragoza, Aragón. Contenido del paquete, artefactos de cerámica. Valor, 6.400 euros. Confirmación digital, sí. Firmado por Eparra. Firma escaneada. La misma firma falsificada. El mismo patrón, la misma empresa fantasma. Pero lo que me dejó helada no fue el papeleo. Fue la anotación al pie en los albaranes de entrega. Programado por V. Castro. Valeria Castro. Ni siquiera se había molestado en usar un seudónimo. Levanté la vista hacia la empleada. ¿Conservan las grabaciones de las cámaras de seguridad si no han sido sobrescritas? Sí, todavía tenemos en el disco las de todo un mes.
¿Puedo ver las del 3 de marzo? 10 minutos después, estaba viendo una transmisión en blanco y negro en un monitor parpadeante. Y allí estaba ella, Valeria, de pie en el muelle de carga, con gafas de sol en un lugar cerrado, el pelo recogido en un moño desordenado, sosteniendo un portapapeles. Habló con el conductor, señaló la caja, idéntica en tamaño y envoltorio a la que me habían entregado en mi boda, y sonrió. Ese mismo encanto ensayado que había perfeccionado desde el equipo de debate del instituto. Y, de repente, todo encajó. Durante todos esos años, había dado por hecho que Guillermo era el peligroso. Él era imprudente, impulsivo. Dirigía tramas que se derrumbaban tan rápido como empezaban. Pero esto era arquitectura. Esto era un sabotaje escenificado y disfrazado con tonos suaves y firmas familiares. La caja no procedía de Guillermo. Venía de Valeria. Usó mi nombre. Usó mi boda. Y lo que es peor, utilizó mi complicada historia con Guillermo para distraerme de lo que ella estaba orquestando justo delante de mí. Una sutil maniobra de distracción, oculta a plena vista. Yo había sospechado de Guillermo porque él tenía antecedentes. Pero Valeria tenía algo distinto. Mi confianza. Nunca necesitó abrirse paso a la fuerza. Pasó caminando mientras yo le sostenía la puerta abierta. Llamé a Ramón desde el coche. No fue él, le dije. No me preguntó a quién me refería. Dijo, Valeria. Asentí, aunque no pudiera verme. Ella lo organizó todo, los envíos, la cuenta. Puede que Guillermo le haya ayudado, pero ella es quien dirige las cosas. Él se quedó callado un momento. Entonces eso explica la sonrisa burlona. Me quedé mirando a través del parabrisas. Observando a los trabajadores del almacén mover palés sin ninguna prisa. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, excepto yo. Ya no estaba simplemente persiguiendo un rastro de papel. Estaba viéndolo arder mientras la pirómana sostenía la cerilla que llevaba mis iniciales. La voz de Ramón interrumpió mis pensamientos. ¿Qué quieres hacer ahora? Apreté el agarre en el volante. Empezaremos con los registros de las direcciones IP. Cada inicio de sesión, cada envío programado, cada clic rastreable, y luego construimos un caso no solo en torno al robo de identidad, sino en torno al sabotaje deliberado del expediente de una oficial federal. Él no respondió inmediatamente, solo respiró a través del teléfono. Entonces, no vas a hacer esto sola. No sonreí, pero algo encajó en su sitio dentro de mí, como deslizar un cargador nuevo hasta su posición. La caja no había sido la primera, pero iba a ser la última. Al crecer, creía que nuestra familia se regía por un cierto código. No uno perfecto, pero un código al fin y al cabo. Trabajas duro. Te mantienes en silencio. Das la cara cuando importa. No os avergonzáis los unos a los otros en público. Y nunca expones tu dolor donde otros puedan oírlo. Ese código me sostuvo durante el entrenamiento básico, durante los despliegues, durante la separación, la reintegración y el mando. Pero para lo que no logró prepararme fue para la traición desde dentro de nuestros propios muros. Le pedí a mis padres que se reunieran conmigo a la semana de que la investigación se intensificara. No lo compartí todo con ellos. Aún no. Simplemente dije que necesitaba hablar con ellos en persona. Nos reunimos en una tranquila cafetería cerca de su barrio, uno de esos lugares con reservados de vinilo y menús plastificados inalterados desde 1982. Las paredes olían a tostadas quemadas y a sirope rancio. Mi madre llegó primero. Mi padre le siguió 5 minutos después. Ningún abrazo, solo un asentimiento por parte de ambos. Sus ojos me recorrieron de la misma forma en que estudiarías a un extraño que te resulta familiar. Deslicé la carpeta de cartulina sobre la mesa. En su interior, 3 manifiestos de envío, capturas de pantalla de cuentas falsificadas y la imagen de Valeria en el almacén. Mi madre no la abrió. Mi padre apenas la miró.
No estamos seguros de qué quieres que digamos, dijo mi madre en voz baja. Mantuve mi tono de voz comedido. Quiero saber cuándo os enterasteis. Ella dudó. Esa pausa transmitió más de lo que podría haberlo hecho cualquier palabra. Finalmente, habló. Guillermo y Valeria dijeron que tú lo sabías. Nos dijeron que habías estado de acuerdo hace meses. Pestañeé. ¿De acuerdo? Asintió. Dijeron que era un acuerdo de negocios, que te ayudaba con la logística militar como un trabajo paralelo. No hicimos demasiadas preguntas. ¿Y eso no os pareció extraño? Mi padre se removió en su asiento. Nos dijeron que era información clasificada. Pensamos que tal vez era algo encubierto, algo de lo que no se te permitía hablar. No podía asimilar lo que estaba escuchando. Pensabais que yo estaba operando una corporación ficticia bajo mi propio nombre para realizar envíos al mercado negro a través de fronteras estatales. Y vuestra respuesta fue asentir y dejar que continuara. Mi madre bajó la mirada hacia la mesa. No queríamos insultarte. No. No habían querido la incomodidad de cuestionar la historia. No habían querido arriesgarse a descubrir algo que pudiera requerir tomar medidas. No me protegieron. Simplemente esperaban que yo sobreviviera a las consecuencias. Me recosté. Mi apetito había desaparecido en el momento en que entré, pero ahora había sido reemplazado por algo más frío. ¿Sabéis lo que duele?, dije. No he venido aquí a acusar. He venido para averiguar si alguna parte de mi familia aún podía decir la verdad. Mi padre al fin levantó la vista. ¿Te crees que lo sabíamos todo?, dijo. No era así. Quizá deberíamos haberlo sabido, pero no fue así. Negué con la cabeza. No preguntasteis porque en algún lugar bajo la superficie no queríais saberlo. Porque saberlo significaría tener que elegir. No respondió. Me puse en pie. He pasado toda mi vida defendiendo a personas que no podían defenderse a sí mismas. He llevado la bandera en el pecho mientras era cuestionada, menospreciada y subestimada. Pero siempre tuve claras mis órdenes. Siempre tuve estructura. Señalé hacia la carpeta. Pero esto es lo que pasa cuando la familia antepone la comodidad a la verdad. Cuando el silencio se convierte en la única moneda de cambio. Mi madre trató de agarrarme la mano. Yo la retiré. Dejaré que los investigadores terminen su trabajo. Ya no estoy aquí para discutir. Hubo un instante en el que ninguno de nosotros se movió. Entonces añadí, más en voz baja. Os habría perdonado por haber sido engañados. No os perdonaré por haber fingido que esto no estaba pasando. Me di la vuelta para salir. La voz de mi madre me siguió. Apenas un susurro. Pensábamos que eras más fuerte que esto. Me detuve en la puerta. Lo soy. Por eso me marcho. Y lo hice. Salí de la cafetería hacia el aire seco de la mañana, pasando junto a la fila de coches aparcados. Fue la primera vez en mi vida que comprendí que a veces la fuerza no consiste en quedarse en la habitación. Consiste en elegir irte antes de que otra persona remodele tu historia por ti. No necesitaba otra conversación. Lo que necesitaba era un ajuste de cuentas, y apenas acababa de empezar. La sala era más fría de lo que había esperado. La policía naval había convertido una antigua oficina de administración en una sala de interrogatorios. Paredes grises, sin ventanas. Una única mesa de metal atornillada al suelo, como si no se pudiera confiar en que la verdad se mantuviera en pie por sí sola. Me quedé detrás del espejo de doble visión durante un momento antes de que me llamaran para entrar. Valeria ya estaba sentada. Una pierna cruzada sobre la otra, los brazos doblados, el pelo perfectamente arreglado, como si esto fuera un almuerzo de domingo, no una investigación federal. Pero las ojeras oscuras debajo de sus ojos la delataban. Agotamiento, miedo, tal vez el lento reconocimiento de un agujero que había cavado y del que ya no podía salir. Entré. Sin uniforme,
Solo unos sencillos pantalones negros de vestir y una blusa blanca. Todavía militar, solo que no de reglamento. Levantó la vista, por primera vez desde la boda, pronunció mi nombre. Elena. No respondí, simplemente me senté frente a ella. Un silencio se instaló entre nosotras, denso con todo lo que se había quedado sin decir. Entonces ella se quebró primero. Tú siempre tuviste la fuerza, dijo Valeria, con voz suave. Pensé que lo entenderías. ¿Entenderlo? Esa palabra sonó como un insulto. Me incliné hacia adelante, manteniendo mi tono neutro. ¿Entender qué, Valeria? Que usaste mi nombre, mi expediente y mi confianza para dirigir estafas logísticas. Que esperaste hasta el día de mi boda, para utilizar una caja como marcador de entrega de un rastro de dinero. Ella no respondió, solo desvió la mirada. Su rímel era demasiado perfecto para ser accidental. Había llegado preparada para el drama, para dar lástima. Así que atajé eso de raíz. Pensaste que la fuerza significaba silencio, dije. Que porque yo agachaba la cabeza y me encargaba de las cosas, también me encargaría de esto. Pero eso no es fuerza. Ella volvió a mirarme. Entonces, ¿qué es la fuerza? Significa que por fin hablo. Pestañeó 2 veces rápidamente. Entonces llegaron las lágrimas. Ni escandalosas ni teatrales, solo líneas lentas y constantes que trazaban el borde de su mandíbula antes de caer. Una parte de mí quería alargar la mano por encima de la mesa. El instinto de hermana mayor todavía vivía en algún lugar dentro de mí, enterrado bajo capas de traición, pero no me moví. Dejé que el silencio permaneciera. Se secó los ojos con la manga. Tenía miedo, dijo. Guillermo nos dijo que nunca lograríamos que funcionase a menos que pareciera limpio. ¿Y tu nombre? Abría todas las puertas. La miré. ¿Entiendes cuántas acreditaciones tuve que ganarme para llevar ese nombre? ¿Sabes cuántas verificaciones de antecedentes he pasado? ¿Cuántas noches pasé en la base mientras el resto de vosotros celebrabais cumpleaños y ascensos? Se mordió el labio. Se suponía que solo iba a ser un envío. Me reí, no por gracia, sino más bien como un reflejo. ¿Un envío? Esa era su postura. Falsificasteis 3 documentos internacionales. Eso es un delito grave incluso sin involucrar las credenciales de una oficial federal. No pensé que pudieran rastrearlo hasta ti. Y, sin embargo, aquí estamos. Ella bajó la vista. Por un instante volvió a quedarse callada. Luego vino la pregunta que yo había anticipado pero que aún odiaba escuchar. ¿Puedes arreglarlo? Exhalé despacio. ¿Quieres que mienta a los investigadores federales y afirme que tenías mi permiso? No dijo que sí. No le hacía falta. Su silencio era lo más ruidoso de aquella sala. Así que le dije la verdad. No. Levantó la cabeza de golpe. No puedo, dije. Porque en el momento en que arregle esto por ti, me convierto en ti. Me convierto en alguien que cree que el silencio es protección. Y he pasado demasiados años construyendo mi integridad como para rendirla ahora. Sorbió por la nariz. Cayó otra lágrima, pero yo me quedé donde estaba. No lo entiendes, susurró. Guillermo ya ha confesado. Me está echando toda la culpa a mí. Asentí una vez. Entonces tal vez sea hora de que dejes de ser una víctima de tus propios planes. La puerta se abrió detrás de mí. Era el agente, haciendo la señal de que el tiempo se había acabado. Me puse en pie. Valeria volvió a mirarme, esta vez con algo parecido a una súplica. Elena, por favor no me odies. Le sostuve la mirada. No te odio, le dije. Simplemente no confío en ti. Y eso es peor. Salí sin mirar atrás. Podía llorar. Podía rogar. Pero esta vez, la historia no era suya para narrarla. Era mía.
Y yo ya había terminado de dejar que alguien más la escribiera por mí. Hay un tipo particular de silencio en un despacho de abogados. No del tipo que nace de la paz, sino de la presión. Las paredes están forradas con volúmenes de reglas, regulaciones, precedentes y normativas. Cada uno capaz de proteger o desmantelar un nombre, dependiendo de cómo se aplique. Me senté frente al abogado jefe de la asesoría jurídica de la Armada, con la espalda recta, con la carpeta de cartulina con las pruebas descansando entre nosotros como un arma cargada. Había pasado la semana anterior recopilándolo todo, cada firma auténtica, cada una falsificada, la línea temporal de los envíos, las capturas de pantalla, la imagen de las cámaras de seguridad de Valeria, las huellas digitales que rastreaban los inicios de sesión realizados bajo mi nombre desde sus dispositivos. Abrió la carpeta y se ajustó las gafas. Ha sido usted exhaustiva, teniente. He contado con ayuda, respondí, pensando en Ramón y en el equipo de la Policía Naval, pero necesitaba asegurarme de que ningún detalle quedara en entredicho. Lo revisó metódicamente, página por página. Le observé escanear, absorber, anotar. Cuando llegó a la última imagen, la de las cámaras de seguridad de Valeria en el almacén, dejó el bolígrafo y exhaló. Esto no es solo fraude, dijo en voz baja. Es conspiración. Y dada su situación de servicio activo, puede cruzar la línea hacia la puesta en peligro a nivel federal. Mis manos descansaban planas sobre la mesa. Quiero presentar cargos formales, dije. Falsificación, robo de identidad y cualquier otra cosa que su oficina determine aplicable. Asintió lentamente. Tendremos que construir un expediente del caso desde el principio, pero usted ya ha completado la mayor parte del trabajo preliminar. Estos documentos por sí solos son suficientes para iniciar los procedimientos. A continuación le entregué la memoria USB. Contenía entrevistas en vídeo, registros IP y transferencias financieras vinculadas a Elena Parra Inversiones. Lo había etiquetado todo de forma clara y cronológica. Años de entrenamiento en logística militar me habían enseñado a pensar en sistemas, y ahora estaba desplegando esa misma precisión para desmantelar el sistema que había robado mi nombre. La conectó sin hacer comentarios. Esta parte, dije, presionando mi dedo en la página que contenía el extracto bancario con mi firma falsificada en un comprobante de transferencia. Esto fue lo más difícil de afrontar. Alzó una ceja. Era la única cosa que creí que nunca tocarían, continué. Mi historial financiero, mi reputación. Podían manipular las conexiones familiares, podían inventar historias. Pero esto era yo sobre el papel, y lo hicieron suyo. Él asintió de nuevo. Más despacio esta vez. Se sorprendería de la frecuencia con la que la traición llega envuelta en familiaridad. Pero le diré esto. La mayoría de las personas en su situación nunca lo llevan tan lejos. Tienen demasiado miedo de lo que les costará. Yo ya he pagado, dije, con voz firme. Pagué cuando me alejé de mis padres. Pagué cuando me senté frente a mi hermana en una sala de interrogatorios y vi cómo lo disfrazaba de malentendido. Pagué cuando me desperté la mañana después de mi boda pensando, no en el amor, sino en la responsabilidad legal. El abogado no intentó ofrecer consuelo. Esa no era su función. En su lugar, me dio algo más valioso. Rendición de cuentas. Entonces empecemos, dijo. Abriremos un caso interno con el Cuerpo Jurídico Militar, y luego nos coordinaremos con la Fiscalía General sobre los cargos civiles. Esto no será rápido, pero será limpio. Eso era todo lo que yo necesitaba. No venganza, ni siquiera una disculpa. Solo líneas limpias, definiciones claras. Mi nombre vinculado de nuevo a la verdad en lugar de a los planes de otra persona. Al firmar la primera declaración jurada, me di cuenta de que mi pulso era firme. Sin temblores, sin vacilación. Entonces se me ocurrió que así era como reclamaba lo que me habían quitado. No mediante gritos, no colapsando, sino mediante documentación, mediante exigencias, al convertir su traición en un registro oficial que nunca podría borrarse.
Cuando terminé, levanté la vista hacia el abogado. «¿Es raro?», le pregunté, «que todavía no me sienta satisfecha?». Negó con la cabeza. La justicia no trata sobre la satisfacción. Trata sobre la corrección. La satisfacción llega más tarde, cuando el sistema cumple con su función. Me levanté para marcharme, colocándome la carpeta, ahora más ligera, bajo el brazo. Fuera, el aire de la base se sentía diferente. No más suave, solo menos pesado. Yo ya no era la persona que mantenía la cabeza gacha. Era la mujer que había reescrito su propio nombre, documento a documento. Regresé a la base 2 días después de presentar los cargos. No hubo ningún memorando, ninguna alerta formal, solo miradas. Silenciosas, atentas, calculadoras. El tipo de miradas que no acusaban directamente, sino que esperaban a que confirmara sus sospechas. La investigación de la Policía Naval no había nombrado a nadie públicamente, pero alguien había hecho circular una versión de la misma. Se había emitido un boletín en la base bajo el pretexto de concienciación sobre la conducta financiera. Un párrafo destacaba entre los recordatorios habituales sobre los límites de gasto y la formación ética. Decía así: se han iniciado recientes investigaciones internas en relación a una actividad fraudulenta potencialmente vinculada al uso indebido del nombre de un oficial en servicio activo en transferencias ilícitas. La colaboración está en curso. No necesitaban imprimir mi nombre. No cuando yo era la única oficial en la base que se había casado recientemente. La única cuya familia civil había interactuado alguna vez con la logística militar. Al mediodía, las conversaciones en los pasillos se habían silenciado. Los diálogos se interrumpían cuando yo pasaba por delante. La gente asentía con rigidez, evitaba el contacto visual o elegía rutas más largas para no cruzarse en mi camino. No era invisible. Era radiactiva. Asistí a 2 sesiones informativas como si fuera un fantasma. Nadie me rebatió cuando hablé. Tampoco nadie me interrumpió. Daba la sensación de que nadie podía determinar si yo era una carga o una lección. El punto de inflexión llegó esa misma tarde en el comedor. Había elegido una mesa en la esquina más alejada. No para esconderme, solo para respirar. Frente a mí había una bandeja de pollo con arroz intacta. No tenía nada de apetito, pero la rutina aún importaba. Un joven aviador se acercó. No podía tener más de 22 años. Llevaba el uniforme como si todavía lo sintiera extraño sobre los hombros. Lo reconocí de mi clase de logística de hacía 2 meses. Se quedó parado torpemente por un instante y luego se aclaró la garganta. «Señora». Levanté la vista. «¿Es cierto?», preguntó, con la mirada indecisa. «Sobre la situación del fraude». El silencio a nuestro alrededor se agudizó. Todas las mesas cercanas se quedaron inmóviles. Podría haberle desviado el tema, haberle dicho que no era asunto suyo, haberle remitido a la cadena de mando, pero eso habría sido la salida de los cobardes, y había pasado demasiado tiempo en silencio para la comodidad de otros. Así que asentí una vez. «Es cierto que usaron mi nombre», dije. «También es cierto que lo estoy recuperando». Él parpadeó. No era la respuesta que había previsto, pero era una que podía comprender. «Gracias, señora», dijo en voz baja. Luego, tras una pausa, «nos han enseñado que la integridad es acción. Es bueno verla demostrada en tiempo real». Se alejó, no se quedó a observar ni a murmurar, simplemente me dejó con algo más pesado que la vergüenza, la responsabilidad. Y curiosamente, ese momento me ancló a la tierra. Porque aunque el resto de la sala volvió a sus comidas, algo había cambiado. Una verdad se había asentado, silenciosa pero firmemente, en medio del rumor y la suposición. Yo no gobernaba los murmullos. Nunca lo haría. Pero sí podía gobernar mi postura, mis elecciones y mis respuestas. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina de logística, revisé los sistemas de enrutamiento y volví a comprobar los registros de acceso.
Cada tarea era un ritual, una manera de recordarme a mí misma que este uniforme aún tenía sentido, que mi nombre, aunque magullado, no estaba quebrado. Antes de marcharme, me detuve ante el tablón de anuncios cerca de la salida. Alguien había colgado con una chincheta el mismo aviso de antes, con algunas partes subrayadas. Me quedé mirándolo fijamente durante un largo rato. Luego saqué un bolígrafo del bolsillo, di un paso al frente y añadí una sola línea debajo en letras mayúsculas. Tu nombre es solo tan fuerte como lo que estés dispuesto a defender. No lo firmé. No hacía falta. A la mañana siguiente, ya lo sabrían. Que hablasen. Que mirasen. Porque aún no había terminado de luchar, y no había acabado de recuperar todo lo que ellos creyeron que podían quitarme. El campo de entrenamiento de Rota bullía con el tipo de movimiento que solo la disciplina de élite puede producir. Controlado, preciso, casi teatral en su intensidad. Desde la distancia, podría confundirse con el caos. Pero yo sabía que no lo era. Cada giro, cada orden, cada movimiento estaba enraizado en la estructura. Ramón estaba de pie cerca del perímetro de la pista de obstáculos, con un portapapeles en la mano, dirigiendo a 2 comandos novatos en pleno sprint. Su postura era idéntica a la que le había visto en zonas de combate. Alerta, autoritario, pero nunca excediéndose. Esa firmeza fue lo que me había atraído de él desde el principio. Esperé hasta que sonó el silbato de intervalo antes de acercarme. Se giró como si ya presintiera mi presencia a sus espaldas. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Asintió brevemente, le pasó el portapapeles a su suboficial y me hizo un gesto hacia la valla del perímetro, donde el ruido del entrenamiento se difuminaba en viento y océano. Nos quedamos uno al lado del otro durante un momento sin hablar. Saqué el sobre de la chaqueta de mi uniforme. En su interior había un simple formulario. Cambio de contacto de emergencia. Se lo entregué. Los he quitado, le dije. A todos. Él no abrió el sobre. Simplemente lo sostuvo. Ni siquiera estoy segura de que contestaran al teléfono si sonara, añadí. Pero necesitaba documentarlo. Para mi historial. Para mí misma. Ramón finalmente me miró. Su mirada no flaqueó. Nunca dudé de ti, dijo. Ni una sola vez. Apreté la mandíbula, no por ira, sino por algo más parecido al dolor. ¿Entonces por qué me dio la sensación de que te apartabas? Se quedó en silencio por un momento. Porque necesitaba saber, dijo. Si tú dudabas de ti misma. Parpadeé. ¿Qué? Se acercó más, bajando la voz. Elena, he visto a buenos soldados perderlo todo porque pasaron demasiado tiempo protegiendo a personas que no tenían ninguna intención de protegerles a ellos. He visto lo que una lealtad mal depositada les hace a los oficiales capaces. Los corroe por dentro. Tragué saliva. No estaba siendo duro. Estaba siendo preciso. ¿Quieres decir que me estabas poniendo a prueba? No, dijo. Te estaba dando espacio para que eligieras. Esas palabras calaron más hondo de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. No me casé con una mujer que permite que los lazos de sangre pasen por encima de lo que es correcto. Me casé con una mujer que se enfrenta a un problema y no aparta la mirada, ni siquiera cuando ese problema lleva su mismo apellido. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve mi voz estable. Solo pensé que cortar los lazos con ellos parecería vengativo, como si les estuviera dando la razón. Negó con la cabeza. No. Estás demostrando que tienes principios y memoria. La lealtad no trata sobre tener ADN compartido. Trata sobre quién se queda cuando cae el peso de las cosas. Dejé que el silencio se mantuviera durante un momento. Finalmente, dije, aún se siente como una pérdida. Él bajó la mirada hacia el sobre que tenía en la mano. Es una pérdida, coincidió. Pero no tuya. Es la pérdida de la esperanza de que tal vez algún día cambien, de que entren en razón. Asentí.
Y ahora sé que no lo harán. Dobló el formulario una vez y se lo guardó en el bolsillo trasero. Has tomado la decisión correcta, aunque nadie más lo vea de esa manera. No lo hice por ellos, le dije. Lo hice para poder mirarme a mí misma sin titubear. Ramón sonrió, solo un poco. Ahí la tienes. Aparté la mirada hacia el horizonte donde el océano se encontraba con la valla de la base. El aire traía olor a sal marina y sudor seco. Luego me volví hacia él. Ramón. Dime. Si no lo hubiera detenido a tiempo, si los documentos hubieran sido procesados, si me hubieran conectado con las transferencias. No lo hicieron, me interrumpió. Pero si lo hubieran hecho, yo habría estado a tu lado, dijo sin dudarlo. Pero habría esperado que lucharas. Ese era su amor. No consuelo, no declaraciones de confianza incondicional, sino la insistencia en que yo siguiera siendo quien era, incluso bajo presión. Y yo le amaba por eso. Detrás de nosotros, el silbato volvió a sonar. Debería volver, dijo. Asentí. Te acompañaré. Caminamos juntos hacia la zona de entrenamiento, no como marido y mujer, sino como dos soldados que comprendían el peso silencioso del papeleo, los bordes afilados de la traición y la fría y constante redención de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta algo, especialmente cuando lo hace. Las salas de los tribunales no son lo que las películas nos hacen creer. No hay golpes de mazo, no hay voces altas, solo luces fluorescentes, sillas chirriantes y palabras que tienen más peso cuando se pronuncian en voz baja. La vista judicial se convocó en un juzgado civil en el centro de la ciudad. De color beige y anodino. La clase de edificio por el que pasas a diario sin darte cuenta de que en su interior se están remodelando vidas. Llevaba mi uniforme de servicio, no por orgullo, sino para dejar las cosas claras. No quería ninguna ambigüedad sobre quién era yo ni sobre quién no era. Valeria se sentó en el lado izquierdo de la sala con un traje azul marino, no naranja. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Un cargo por fraude electrónico, un cargo por robo de identidad y 2 cargos por conspiración. La fiscalía aceptó retirar los cargos adicionales a cambio de su total colaboración. Se declaró culpable. Su voz era firme, casi ensayada. Nunca me miró. El juez reconoció su cooperación. Sin pena de prisión, solo libertad condicional, restitución obligatoria y su nombre incrustado de forma permanente en el registro digital de fraude a nivel nacional. Un futuro de solicitudes de préstamos rechazadas, acreditaciones de seguridad denegadas y verificaciones de antecedentes que siempre suscitarían dudas. Cuando el mazo cayó suavemente para sellar su acuerdo, no sentí que fuera una victoria. Solo sentí que era un cierre. Después vino Guillermo. Había sido extraditado desde Zaragoza 2 semanas antes. Los guardias lo trajeron tarde, con las muñecas esposadas, la barbilla demasiado alta, todavía actuando, todavía convencido de que podía salir airoso usando su encanto. Esa confianza siempre había funcionado con nuestros padres, con exnovias, con empleadores incautos, pero no aquí. Él no recibió ningún acuerdo. Intentó conseguir uno, pero los fiscales ya habían obtenido la confesión de Valeria. Ya no lo necesitaban. Se declaró inocente. No supuso ninguna diferencia. Las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos, transferencias financieras, llamadas telefónicas grabadas. Una en particular donde él se reía y decía, ni siquiera se dará cuenta. Elena está demasiado ocupada salvando el mundo como para percatarse de un par de ceros desaparecidos. El juez fue menos complaciente. 18 meses en un centro penitenciario además de restitución total. No el tipo de condena que genera titulares, pero sí suficiente. Suficiente para dejarlo marcado permanentemente. Tras la sentencia, salí al pasillo exterior de la sala, mis tacones resonando sobre el suelo de mármol. Ramón estaba allí esperando, con los brazos cruzados y apoyado en la pared. No habló, solo asintió. Entonces se acercó un agente especial de la Policía Naval, con un portapapeles en la mano.
Teniente Parra, dijo, presentándome un formulario. Esta es la confirmación formal de que usted ya no está bajo ninguna forma de vigilancia ni revisión interna. Agradecemos su colaboración. Lo firmé sin ceremonia alguna, la página final de una historia que nunca debió haberse escrito. Mientras él se alejaba, bajé la mirada hacia la línea de la firma debajo de mi nombre. La tracé con un dedo, no por vanidad, sino por reconocimiento. Ellos habían intentado replicarla, habían intentado hacerme desaparecer tras ella, pero yo seguía aquí. Ramón y yo salimos a la calle. El sol era intenso y seco, ese tipo de calor que se te pega a la piel. Bajamos las escaleras en silencio. Cuando llegamos a la acera, se volvió hacia mí. ¿Cómo te sientes? Hice una pausa. Cansada. Limpia. No aliviada, ni tampoco enfadada. Solo limpia. Soltó una risita discreta. Suenas como si acabaras de volver de un despliegue militar. En cierto modo, lo he hecho. Asintió y luego preguntó. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé. No es venganza, le dije. Solo corrección. Me analizó, mirándome a los ojos. Llevarán esto con ellos para siempre. Lo sé, respondí. Pero yo también lo haré. La diferencia es que lo mío está registrado en documentos judiciales. Lo suyo está grabado a fuego en lo que son. Seguimos caminando. No me sentía heroica. No me sentía reivindicada. Me sentía como alguien que había completado una tarea de forma silenciosa, dolorosa y exhaustiva. El tipo de trabajo que nadie aplaude pero del que todo el mundo se beneficia. Pasamos por una cafetería, un músico callejero tocando jazz suave y una madre empujando un cochecito. El mundo seguía girando, y yo también lo haría. Porque lo que me habían robado no era solo mi nombre. Era mi narrativa. Y ahora la había recuperado, sin dar espectáculo, sin renunciar a quien era. No venganza. Solo corrección. 3 semanas después del fallo judicial, recibí una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje de texto. Una carta de verdad en suave papel de carta de color crema, la caligrafía inconfundiblemente suya. Mi madre siempre había escrito con letra inclinada, elegante y precisa al mismo tiempo, como si necesitara que el mundo viera que todavía creía en la belleza, incluso cuando no podía controlar lo que la rodeaba. El sobre no tenía remite, solo mi nombre escrito por completo. Teniente Elena Parra. Lo abrí despacio, sin estar segura de para qué me estaba preparando. Quizá para excusas a la defensiva, o justificaciones, o un silencio disfrazado de sentimentalismo. En su lugar, decía, no lo sabíamos, pero dejamos que ocurriera. Observamos los patrones, el dinero, los favores, y elegimos creer que era inofensivo porque aceptar la verdad significaba reconocer en que se habían convertido Guillermo y Valeria. Significaba admitir que habíamos tenido parte de culpa en criarlos de esa manera. Esperamos que puedas perdonarnos. Y si aún no puedes, lo entendemos. Mamá. No hubo lágrimas. Solo una larga exhalación, una pausa y después, inmovilidad. No le respondí por escrito. No para castigarla, sino porque por primera vez en mi vida, ya no sentía la necesidad de dar explicaciones. El perdón es un tipo peculiar de silencio. No exige una respuesta. Simplemente suaviza los contornos de una habitación, hace que lo que cargas sea un poco más ligero. Esa noche, me senté en mi salón, con la carta doblada a mi lado, y dejé que mis pensamientos divagaran. No al tribunal, ni a la boda, ni siquiera al campo de entrenamiento. Sino al camino de entrada de una casa en Segovia. Verano. 13 años de edad. Valeria había hecho añicos la luna trasera de la camioneta de papá, arrojando una piedra durante un momento impulsivo que no supo explicar. Fue ruidoso. Cristales esparcidos por todas partes. Se quedó paralizada, presa del pánico. Yo estaba dentro de casa. Lo oí.
La observé a través de la puerta mosquitera, con las manos temblorosas. Sin pensarlo 2 veces, salí y le dije a mi padre que había sido yo. Asumí la culpa, acepté el castigo de quedarme en casa y me perdí la excursión aquel fin de semana. Valeria lloró y me abrazó detrás del garaje. Más tarde esa noche, después de que mi padre se hubiera tranquilizado, mi madre entró en mi habitación y se sentó al borde de la cama. No hizo preguntas. Solo susurró: «Tú siempre has sido la fuerte». Recuerdo haber asentido, creyendo que era algo de lo que sentirse orgullosa. Pero ahora, décadas más tarde, reconozco el error. La fuerza no es silencio. No consiste en absorber el peso de los errores ajenos para preservar la paz. No consiste en ofrecer tu nombre como si fuera simplemente un escudo más que repartir. La fuerza son los límites. La fuerza es negarse a ser utilizada, incluso por aquellos que afirman amarte. Me levanté del sofá, caminé hacia la estantería y guardé la carta en una pequeña caja de madera. La que guardaba mi insignia de la academia, la primera fotografía del despliegue militar de Ramón y la moneda que recibí tras mi primera operación clasificada en el extranjero. Artefactos de transformación. En eso se había convertido la carta. No en una herida, no en una cicatriz, sino en un artefacto. Ramón volvió a casa 1 hora más tarde, quemado por el sol y sudoroso por las maniobras al aire libre. «¿Estás bien?», preguntó mientras dejaba su equipo junto a la puerta. Asentí. «Mi madre me ha escrito». Alzó una ceja. «¿Se ha disculpado a su manera? ¿Vas a responder?» «Creo que no hace falta». Se acercó, se sentó a mi lado y leyó mi expresión de la forma en que siempre era capaz de hacerlo. «Bien», dijo en voz baja, porque no todas las respuestas llegan en forma de palabras. Nos quedamos sentados juntos en silencio. Ese tipo de silencio que se siente merecido, el que no necesita ser arreglado. Fuera, el viento cambió de dirección. En algún lugar, tal vez, se estuviera redactando otra carta. Redactando otra disculpa. Pero yo no la estaba esperando. Ya había recuperado mi nombre, mi paz y mi voz. El perdón no era algo que yo le debiera a nadie, sino que era la libertad que yo elegía darme a mí misma. No había tocado la cocina desde la boda. No porque no lo soportara, sino porque había caído en una especie de estancamiento, como una sala clausurada en un museo. Intacta, inalterada, esperando que alguien entrara y preguntara qué había pasado aquí. La encimera aún conservaba un leve brillo de residuos de champán cerca del fregadero. Los cuchillos decorativos para la tarta, que no se llegaron a usar, reposaban en su caja. Una única servilleta de la Armada, la que un compañero de operaciones especiales de Ramón se había metido en el bolsillo de la chaqueta durante el brindis, había sido devuelta y doblada sobre la encimera como una bandera olvidada. Y en el extremo más alejado, cerca del carrito de las bebidas donde se había colocado la mesa de regalos, allí era donde se había posado la caja. La que lo había desbaratado todo. Respiré despacio, me recogí el pelo y empecé a limpiar las superficies. No de forma agresiva, solo con un propósito silencioso. Como si estuviera reclamando metros cuadrados. No solo del evento en sí, sino de todo lo que había perdurado después. Bajo el armario del fondo, encontré el cerco de un vaso dejado por alguna bebida que Valeria debía haber apoyado allí. Lo froté y lo vi desaparecer. Y entonces, escondida detrás del especiero, justo donde la pared se hunde ligeramente por la antigua construcción, encontré una nota doblada. Fina, casi sin peso. Para amor. Se me cortó la respiración. Estaba escrita con la letra de Valeria. La tarjeta era de un sencillo color crema. Sin decoración. Solo esas 5 palabras en tinta azul cursiva. Por un momento no me moví. Simplemente la sostuve en mi palma. De repente muy consciente de cómo la luz se filtraba a través de las persianas, proyectando barras anguladas sobre la encimera. No necesité abrirla. No necesité leer cualquier sentimiento que se hubiera impreso en su interior, si es que lo había,
porque esa era su definición de amor. Una caja que podría haberme enterrado. Una caja envuelta con un lazo y sellada con la suposición de que yo me quedaría callada, de que volvería a hacer el papel de hermana mayor fuerte, la que absorbe y aguanta sin rechistar. Pero yo ya no era ella. Encendí el horno. No para cenar. Saqué el cajón inferior, quité la bandeja de asar sin usar y coloqué la nota dentro. Cuando la llama prendió, no rugió. No crujió. Simplemente se plegó sobre sí misma como un recuerdo que suelta su agarre. Me quedé allí, con los brazos cruzados, observando cómo se rizaba y se desvanecía. No por ira, sino porque había llegado el momento. A mis espaldas, la puerta principal hizo clic. Ramón entró en el pasillo, se quitó las botas de una patada y me llamó por mi nombre, Elena. En la cocina, respondí, sin levantar la voz. Entró y se detuvo al notar las superficies más limpias y despejadas. No tenías por qué hacer esto, dijo con suavidad. Lo sé. Captó el leve rastro a humo de papel en el aire. No se lo expliqué. Él no preguntó. En su lugar, se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Me sequé las manos con un trapo, lo dejé sobre la mesa y levanté la vista hacia él. No del todo bien, dije en voz baja. Solo con las ideas claras. Su expresión se relajó. Aquello fue suficiente. Se acercó, me besó en la sien y dijo, tener las ideas claras es bueno. Y lo era. Porque la claridad no significa que estés curada. No significa que la traición desaparezca o que la confianza se reconstruya de la noche a la mañana. Simplemente significa que la niebla se ha disipado. Ves las cosas como realmente son. Dejas de idealizar a las personas que te han hecho daño. Dejas de componer discursos que ellos nunca van a escuchar. Dejas de esperar un pasado distinto. La cocina estaba limpia ahora. No impecable, ni inmaculada, pero sí lista. Y yo también lo estaba. Me llegó a las 6 horas. Ni un toque a la puerta, ni una llamada telefónica, solo una notificación en mi bandeja de entrada. Asunto, actualización de estado del personal. Mi corazón no se aceleró. Eso me sorprendió. Lo abrí con la misma precisión medida que utilizaría para desmontar un arma reglamentaria. De manera eficiente, deliberada, sin ceremonias. No había disculpas en el mensaje, ni explicaciones, ni el reconocimiento de que durante meses mi nombre había estado en suspenso, de que una carrera construida a base de años de disciplina, sacrificio y riesgo se había paralizado porque alguien más había tomado prestada mi firma. Lo único que decía era, estado, en consideración activa. Eso era todo. 0 celebraciones. Ninguna expresión de arrepentimiento por el retraso. Solo 3 palabras que llegaron a mi mañana como una cita olvidada restaurada de repente. Me recosté en la silla, dejando que la luz del monitor me bañara la cara. Mi nombre no fue restituido mediante una ceremonia. No fue restaurado a través de un anuncio oficial. Fue devuelto en silencio. De forma callada, oficial y permanente. Le di a imprimir. El láser zumbó suavemente mientras salía la página. La sostuve brevemente al trasluz, luego la doblé con cuidado y la guardé en la carpeta que tenía en mi mesilla de noche, la que estaba marcada como privado. Teniente Elena Parra. Dentro de esa carpeta había certificaciones, registros de despliegue, condecoraciones y mi carta de nombramiento como oficial. Esa carpeta había sobrevivido a 3 mudanzas, una inundación, y ahora a esto. Cerré el cajón. La decisión no era definitiva. La consideración activa no era un ascenso. No era una garantía. Pero era la confirmación de que el sistema me había recordado de nuevo. No como un daño colateral, ni como un perfil de riesgo, sino como una candidata. Un nombre digno de ser reconsiderado. Esa tarde, fui al gimnasio de la base. Corrí 8 kilómetros en la cinta, no porque fuera obligatorio,
sino porque mi cuerpo todavía reconocía el ritmo de la disciplina. La firmeza del movimiento. Cuando el mes pasado se había sentido a la deriva, el movimiento tenía sentido. Después, me duché, me puse el uniforme y me dirigí a la oficina de administración del escuadrón. El sargento detrás del escritorio se enderezó ligeramente cuando entré. Señora, dijo. Solo vengo a actualizar mi expediente, le dije, deslizándole la página impresa. Él la escaneó con la mirada. Sus ojos pasaron del papel a mí, y luego de nuevo a su pantalla. Entendido. Tecleó algo. Observé la barra de estado en su monitor avanzar como una exhalación silenciosa. Me di la vuelta para marcharme, pero me detuve en la puerta. Clavadas en el tablón de corcho fuera de su oficina había filas de fotografías del personal, nombres, rangos, condecoraciones. La mía estaba allí. Segunda fila, fondo neutro, mirada clara. Durante semanas, me había imaginado que la quitaban silenciosamente mientras la investigación se prolongaba, como un nombre que se desvanece poco a poco de una lista. Pero seguía allí. Seguía siendo yo. Estiré la mano y la enderecé. Una de las esquinas había empezado a doblarse. Luego me alejé. Esa noche, Ramón hizo filetes a la parrilla en el patio. El aroma a romero y a calor flotaba hasta el salón mientras yo rellenaba una entrada en el diario. No solía escribir a mano, pero algunas cosas requerían tinta. Escribí, utilizaron mi nombre porque asumieron que era pasivo. Porque pensaron que era algo fácil de remodelar. Creyeron que no opondría resistencia. Pero lo hice. Y la sigo oponiendo. Ramón entró llevando 2 platos. Estás sonriendo. No me había dado cuenta. El comité de ascensos ha vuelto a reanudarse, dije simplemente. No me pidió más detalles. Simplemente me entregó el plato y levantó su vaso. Por la consideración activa, dijo. Por ser dueña de ello, respondí. Chocamos los vasos. Sin brindis formales, solo firme resolución. Nunca había perseguido medallas. No medía mi identidad por el rango. Pero había algo sagrado en saber que mi expediente volvía a pertenecerme. Que mi nombre podía valerse por sí solo sobre el papel sin requerir defensa alguna. Sin asteriscos, sin calificativos. Solo Elena Parra. Teniente del Ejército del Aire. Aún en pie. Aún avanzando. Era la última hora de la tarde del domingo. Esa clase de luz de Andalucía que se posa suavemente sobre tu piel, como si todo lo que la semana ya te ha quitado la hubiera ablandado. Ramón y yo estábamos sentados en el banco de madera de nuestro patio trasero, el que él había construido desde cero cuando nos mudamos. El cedro se había desgastado hasta convertirse en algo plateado y honesto, como si hubiera envejecido lo justo para dejar de intentar impresionar a nadie. No hablábamos mucho. Él se estaba tomando una cerveza. Yo me tomaba una taza de té de menta. El silencio entre nosotros ocupaba el espacio como si perteneciera a ese lugar. Durante mucho tiempo, no había sabido cómo quedarme sentada, quieta, de esta manera. Siempre había estado programada para estar alerta, para avanzar, con ese instinto entrenado que te mantiene la columna vertebral recta, tus respuestas afiladas y tu atención escaneando cualquier amenaza que pudiera acercarse. Pero ahora dejaba que mis hombros se relajaran. El viento se movía a través de los árboles. Observé a un pinzón saltar por el borde del parterre, totalmente indiferente a mi presencia. Le envidié por eso. Ramón miró de reojo. ¿Estás bien? Asentí lentamente y luego dije, sabes, esperaba sentirme reivindicada. Como si hubiera ganado algo. Como si la justicia debiera llegar haciendo ruido, quizá incluso de forma triunfal. Di un sorbo y dejé que el calor se asentara debajo de mi lengua. Lo que siento es algo distinto, dije. Es como aire. Como si ya no lo llevara a cuestas. Se recostó, con expresión suave. Eso es la paz. Y te la has ganado.
Descansamos en ese pensamiento. El peso de los últimos meses había llegado en oleadas. Dolor, traición, furia, agotamiento. Pero esto era algo diferente. Más ligero. No exactamente felicidad, sino la ausencia de conflicto. De mi conflicto, al menos. No se había librado con agresividad ni con intensidad. Se había librado con formularios, expedientes y hechos. Con rechazo. Con el silencio utilizado a propósito. Con la decisión de dejar de guardar silencio. Ellos habían intentado convertir mi firmeza en una vulnerabilidad. Mi disciplina, mi constancia, mi falta de espectáculo. Pero no me había quebrado. No había levantado la voz. No había abierto su regalo. Y eso lo había cambiado todo. Me volví hacia Ramón. Tú nunca me presionaste para que te diera la explicación completa. Él mantuvo la mirada en el cielo. No me hizo falta. Lo vi en tu expresión. Había consuelo en eso. En un amor que no requería ninguna actuación, que observaba la tormenta dentro de ti y aún así elegía quedarse. A nuestras espaldas, el sol descendió lo justo para inundar el porche de color ámbar. En algún lugar cercano, el carillón de viento de un vecino hacía sonar una melodía entrecortada y sin prisas. Cerré los ojos brevemente. Luego, con un suspiro silencioso, me puse en pie. Vamos, le dije. Vamos a preparar algo. Creo que nos hemos ganado una buena cena esta noche. Me siguió hacia el interior. Mientras la puerta se cerraba, miré hacia atrás por encima del hombro. Un último vistazo al banco, a los árboles, a la quietud que se había posado sobre todas las cosas. Y sonreí. Porque a veces el acto más valiente no es aquel en el que alzas la voz. Ni siquiera es la decisión de contraatacar. Es la elección de quedarse quieto en la calma y no huir de ella. Me enviaron una caja de mentiras. Yo elegí no abrirla. Y esa única decisión lo reescribió todo. Antes de despedirnos, nos encantaría saber de vosotros. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una tarde ya entrada en la noche en la que historias como esta os hacen compañía? Hacednoslo saber en los comentarios. Leemos cada uno de ellos con profunda gratitud. Y si esta historia os ha conmovido de alguna manera, por favor considerad suscribiros al canal. No solo para escuchar más relatos como este, sino para formar parte de una comunidad que sigue creyendo en la bondad, en la sanación y en la posibilidad de tener segundas oportunidades. Gracias por compartir vuestro tiempo hoy con nosotros. Estéis donde estéis, esperamos que esta historia se quede con vosotros. Y recordad, a veces el milagro no llega llamando a la puerta. Espera pacientemente hasta que estéis preparados para abrir el corazón. Cuidaos mucho, y nos vemos en el próximo vídeo.